Bienvenido y bienvenida a Consejos Prácticos de Golf para Bajar tu Handicap, el podcast para jugadores donde hablamos de golf de una forma práctica para que puedas bajar tu handicap y disfrutar más de tu golf. Soy Ricardo Guada, fundador de RB Training Golf, y quiero transmitirte mi experiencia de toda una vida jugando y enseñando a jugar a golf en forma de consejos prácticos que vas a poder aplicar a tu juego justo después de cada episodio. ¿Empezamos? Seamos pillos, ¿no? Y pues, inteligentes ya lo somos, pero además estemos atentos y veamos lo que hacen los pads de los demás. Lo he titulado Haz el approach con los ojos abiertos. Y muchos ya estaréis pensando claro, es verdad, ya lo pillo, ¿no? Lo de hacer el approach con los ojos abiertos. ¿Cuántas veces estamos cerca de green, chipeamos y yo creo, por un instinto natural del jugador, a lo mejor de juzgar el propio golpe, estar más pendiente de juzgar el propio golpe, ver si queda cerca, lejos, qué va a ocurrir después, irme al futuro o al presente, qué mal me ha salido. Bueno, qué estupendo es si no nos desviamos mucho de la línea trazada cuando chipeamos. O sea, el chip va a coger una caída. En cuanto la bola entra en contacto con el green y se pone a rodar, eso ya es un pad. Entonces, si yo estoy chipeando frontalmente contra el hoyo y, por ejemplo, me he quedado 2 metros corto, bueno, es que la caída casi no haría falta ni que la leyera, porque ya me la ha dicho mi propio approach, y eso es lo que yo llamo aprocha con los ojos abiertos. Claro, estate atento porque el golpe anterior te está dando la caída. Imagino que muchos ya lo hacéis. Ojalá pueda estar ayudando a gente pues que simplemente no había caído en eso y bueno, pues si estoy encendiendo bombillas o abriendo los ojos, como digo, ¿no? Pues aprocha con los ojos abiertos, porque claro, toda bola que entra en green o es pateada dentro del green nos está dando una lectura posible y cercana a nuestro propio pad, a la caída de nuestro propio pad. Es decir, reunamos toda la información que tenemos a nuestra disposición para poder interpretar lo mejor posible las caídas. Y eso ocurre cuando uno es consciente, como yo estoy haciendo ahora y estoy recalcando, cuando uno es consciente de las cosas que nos pueden ayudar a leer las caídas, que es algo relativamente difícil. También es cierto, después de ver a muchos jugadores de todos los niveles, de todas las edades, cuando digo jugadores siempre incluye jugadoras, también hay gente que tiene un don más natural para interpretar, bien sea porque sus sentidos están más afinados, lo perciben mejor, tienen un feeling especial para leer caídas, pero muchos otros no. Entonces, claro, qué bueno es que nos puedan orientar, oye, fíjate en esto, fíjate en lo otro, has tenido en cuenta esto, fíjate en el approach, fíjate en lo que hacen los contrarios, etcétera, y el etcétera es voy a continuar con los 9 puntos que tengo anotados. Fantástico, entonces aprochemos con los ojos abiertos, que nos da muchísima información. El siguiente, gran bloque, lo he llamado no cambies de idea sobre la caída. Y me voy a explicar. No hace falta que lo sigas al pie de la letra. El título, no cambies nunca jamás en tu vida, porque si no además irás al infierno. Bueno, es una forma de expresarlo, ¿no? O más bien, reflejar un problema que puede ocurrir. Muchas veces, la primera impresión que tenemos sobre la caída, digo muchas veces, no siempre, pero la primera impresión es bastante correcta. Entonces, si hay un sobreanálisis sobre la caída, y no sé si está en un punto posterior, pero lo digo ya, si hay un sobreanálisis sobre la caída y vamos recogiendo más y más y más información, puede llegar un momento en que nuestra primera lectura de caída vaya variando, puede ser hacia algo más acertado o que se aleje de la realidad o de la verdad. Y esto lo digo sobre todo porque es una pregunta muy buena que se me ha hecho en las historias de Instagram sobre Ricardo, ¿recomiendas leer la caída por los dos lados?
y yo os daré mi opinión. Y mi opinión es mi opinión. La opinión de un niño que empezó a jugar con 7 años, que jugaba bien a golf, que se hizo jugador profesional y que llevo pues 30 años enseñando. Y claro, en 30 años he enseñado a mucha gente y he visto muchas cosas. Pero es mi opinión, pero no tiene por qué acertar en la diana al 100%. Es decir, pienso que hay gente que leerla por los dos lados le puede venir bien, pero mi experiencia personal, cuando yo lo hago, y yo no lo hacía como jugador, en muy pocas ocasiones, no lo hice ni como amateur y no lo hacía como profesional, porque a mí sí que me despistaba, yo veía la caída, es decir, la caída vista desde la bola hacia el hoyo, la veía de una forma, y si la leía detrás del hoyo, es decir, yo dejaba el hoyo entre donde estaba yo y la bola, la veía desde el otro lado, caramba, la veía diferente. Entonces, claro, si tú la ves diferente desde detrás, sencillamente porque crees que estás haciendo bien las cosas y a lo mejor las estás haciendo bien y te quieres asegurar o cubrir todos los posibles aspectos, caramba, como la veas distinta, te pasa como a mí, pues que la hemos fastidiado, porque entonces te empiezan a generar dudas. Por eso digo, el título es un poco brusco, ¿no? Y taxativo, no cambies de idea sobre la caída. Bueno, puedes cambiar tantas veces como quieras, sobre todo si a medida que vas analizando, pues cada vez te vas acercando más a la caída real. Pero la pregunta esta de ¿la mido por detrás o por delante? Mi consejo sería, hombre, pues como todo, yo siempre lo digo, casi todas las cosas que casi todas no, todas, todo lo que yo digo, os animo a que lo pongáis en práctica. Y en este caso, habrán jugadores que les aportará información y leerán mejor las caídas, pero estoy seguro que alguno lo va a despistar. Entonces, claro, aquí no hay una respuesta que sea una verdad absoluta, creo que depende del jugador. A mí me despistaba, la veía diferente y entonces, claro, yo volvía y mientras volvía la bola para patear decía, caramba, ¿y ahora qué hago, no? Fantástico, por sobreanálisis. Bueno, entonces a mí no me funcionaba, pero puede haber gente que sí. Pero no cambies mucho de idea sobre la caída y mucha gente, y muchos entrenadores y muchos expertos de pad dicen, y también un poco de ahí el título, que lo expando con esta explicación, es, bueno, si tú tiras un pad, lo has analizado todo lo que has podido y finalmente te has equivocado, es muy posible que llegues a la conclusión de que la primera impresión era la válida, era la mejor de todas las que habías obtenido. Entonces, te diría que, bueno, fíjate, si no lo tienes muy claro, fíjate de tu intuición, fíjate de la primera lectura que haces. La primera lectura también está basada en cosas reales, no es, oye, me coloco detrás, yo creo que es izquierda-derecha y bueno, ya está, ya no, claro, también se tiene que basar en ciertas cosas, ¿no? En la pendiente, en la velocidad del green, en el pelo, en la dureza, en la humedad, en una serie de cosas que repasaremos al final. Dice, cuando miras una caída, ¿en qué tramo del pad te fijas más? ¿La salida, el medio o la llegada del hoyo? Vale. Bueno, te digo lo que yo hago y lo que veo en los pads y te voy a explicar por qué también. Y habría una variación de un poco, porque hay jugadores que escogen, una vez definido el punto, en el caso de que tenga caída, muchos jugadores escogen una brizna de hierba de otro color, un pequeño desperfecto, pero cogen algo, una referencia, y entonces hay jugadores que les funciona mejor, sé que no es tu pregunta, pero aprovecho y te responderé ahora, que les funciona mejor si está cerca, lo puedo acertar más fácilmente, si está en medio o si está hacia el final. Yo te doy mi propia opinión, ¿Cuándo miras más una caída, en qué tramo del pad? Te voy a decir que dónde la miro yo, y es más hacia el final, hablamos de un pad más o menos homogéneo, Si es un pad con doble caída, donde primero hay una bajada y luego una subida, es decir, si es un pad de estos de
bueno, de golfito, ¿no? Bueno, iba a decir de playa de aro, pero puede haber gente que no lo conozca, ¿no? Pero bueno, de estos mini golfs, ¿no? Extraños. Si es un pad relativamente normal, pero con caída, claro, la reflexión es, la bola, vamos a imaginarnos un pad derecha-izquierda de 10 metros, ¿vale? La bola, evidentemente, es derecha-izquierda, ya lo estoy diciendo, pero en un pad de 10 metros, por la cantidad de recorrido que tiene que hacer la bola, yo tengo que hacer una cantidad de swing y la bola saldrá con una velocidad. Entonces, donde más le va a afectar la caída, sin ninguna duda, es en aquel punto en donde la bola empieza a perder fuerza. Entonces, en el inicio, aunque yo la voy a sacar por la derecha, porque tiene caída derecha-izquierda, al principio la bola, por la velocidad que lleva, no va a desviarse mucho. La pendiente no le afecta tanto, ni tan siquiera el pelo, sencillamente porque tiene mucha velocidad. En el tramo medio le va a empezar a afectar más y en el tramo final le va a afectar la parte que más, porque la bola ya lleva muy poca velocidad. Entonces, respondiendo directamente, me fijo mucho, evidentemente, en los 3 tramos, porque además es una fórmula, dividir el pad en 3 es una fórmula y a lo mejor quizás, de ahí viene tu pregunta, tú puedes dividir un pad largo en 3 tramos, pero el último, yo me fijo mucho en el último. Espero haber respondido, José, a tu respuesta. He intentado razonarla y ya he dicho que la subdivisión en 3 partes de un pad largo es una fórmula también para la lectura de caídas. Pero relacionemos en este momento la cantidad de desviación que va a sufrir la bola dentro del green en base a la velocidad que lleva en ese momento. Entonces, la menor velocidad se produce cerca del hoyo y por lo tanto, bueno, salvo que haya mucha caída entre medio, repito, claro, si entre medio hay caída derecha-izquierda y al final es izquierda-derecha, bueno, claro, ahí empiezan a entrar otras variables, ¿no? O también es derecha-izquierda, pero mucho menos, o no tiene caída, pues bueno, tendremos que dividir entonces el pad en diferentes tramos, como cuando nos encontramos con un pad de doble caída, pues lo dividimos en un primer tramo, intentamos pasar por allá para que luego en el segundo tramo pase nuevamente por donde nosotros hemos decidido. Es decir, los pads con doble caída son tan difíciles por esto, porque no solo tengo que acertar la primera, sino que si no acierto la primera ya no va a pasar por donde debería en el segundo tramo, con lo cual ya no va a ir hacia el hoyo. Gracias por escuchar el podcast Consejos Prácticos para Bajar tu Handicap. Soy Ricardo Boada y si te has quedado con ganas de más, te espero en Instagram o en mi canal de YouTube. Me encontrarás por RB Training Golf. Todo junto, RB Training Golf. Nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.